Hola, buenas noches, bienvenidos a Peña de Mujeres en este ciclo político que ya cada vez quedan menos programas. ¿Cómo les va, chicos? Buenas noches. Bueno, hoy les cuento que vamos a tenerlo a Mario Galizzi, quien conoce a Pyme, y lo vamos a tener a Gerardo Crespi, pero quisiera desarrollar esta entrada de programa con varios temas. Una semana movidita. Unas ganas de estar en un yate en Marbella que ni te cuento. Por favor. Por favor, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, vos nos dirás. Contanos. Bueno, a ver, imposible obviar el tema, lo tenemos que sacar porque fue de una grosería tal, de un... el lujo es vulgaridad, decía algún cantante. Sí, muy cierto, de que todo muy cierto. es muy cierto. Y realmente ver ese exceso innecesario. Yo creo que es tal la impunidad que ni les importa. O sea, No, bueno, pero hubo castigo. me parece que No, hubo claramente, castigo. pero Castigo de se la creen política. impunes. Entonces, Bueno, si es no lo haces a Hay que eso. aplicarle a todo el mundo las mismas varas, ¿eh? Yo repudio eso, me parece, como vos decís, Mariela, como nunca estamos tan de acuerdo. El lujo es vulgaridad, Total. totalmente, y más en Total. este contexto, No un importa si es político... vulgar o no el tipo. No, El lujo es vulgaridad, no puede digamos, gastar esa cantidad en este momento. esa, A eso se refiere. la la cuestión Siendo casi servidor hasta público. pornográfica, digamos. Claramente, Fue Sí, bastante claro. pornográfica porque dicen que había un video también. Ah, mirá, esa no sabía. mirá, Sí. o sea, yo lo vi. literal. Ay, qué ¿Viste, Bueno. Mariela? Está bien, tremenda. Te llegó toda la data vos. A mí no te llegó el comentario nomás. No, vi parte, ella hacía la selfie, qué sé yo. Pero realmente a esta altura tener que soportar semejante cuestión no dan ganas. Y realmente tira abajo la esperanza de mucha gente que confía en el sector político y que confía frente a una elección que viene, que la verdad que no ayuda a nadie. Bueno, Tengamos en cuenta que esto no nos marque, que esto no es la política, que esto es una persona que actuó muy mal y que fue automáticamente sacada de un sí, espacio. como decía Nico, aplicar la vara para todos los mismos espacios, para todos los espacios políticos la misma vara. Yabrán dicen que tenía una frase famosa que decía que el poder es impunidad. Decía él, que él no tenía poder porque a él lo habían juzgado, habían investigado todo. Pero tenía una frase muy fuerte, el poder es impunidad, es como, claro, en los 90, por ejemplo, el menemismo era completamente impune, podían hacer cualquier chanchada, que total ninguno fue preso, a ninguno se lo castigó. Pero me hacía acordar a lo que pasó, por ejemplo, con el que era creo que era ministro de Seguridad cuando mataron al ingeniero en Capital Federal, que lo encontraron mirando el US Open, que se enteraron en ese momento que estaba en Estados Unidos en un viaje oficial y estaba mirando En el partido de tenis. el partido de tenis, mientras, digamos, era ministro de Seguridad, cometieron derechos. Bueno, en fin, digo, pasa en todos los espacios políticos. No era del espacio. No, era del espacio de No, Juntos de por el la Cambio. Reta. Era un Claro, funcionario de la Reta. porque era de Capital Federal. Entonces digo, es algo que me parece que la política está mal acostumbrada en todos los espacios políticos y por eso también aparece muy fuerte esto de la casta de Milei, porque evidentemente hay gente que está en otro planeta. Vive en una fiesta de 15, no se sabe en qué país viven, pero la verdad que es tremendo. Sí, la verdad que no tiene justificativo semejante imagen en este momento. No hay Me manera... parece que en ningún momento. No es la imagen en ningún momento. Bueno, un Sí, tipo en forma hay un particular y detalle, privada puede hacer lo que quiera. Más allá de la Bueno, impugnación pero siendo moral, un funcionario público, semejante ostentación, habría que ver de dónde viene, porque claramente que Bueno, están es investigando. llamativo y por supuesto Sí. que debe ser investigado hasta las últimas se consecuencias. repudia, porque que se investigue, que lo echen, que no vuelvan nunca más. No deja de ser también una operación fabulosa, digamos. Terrible. A 2 días del debate, operación a de una qué? semana. Una operación mediática. No, Es y una aparte operación de ella mediática. que dice Es que decir, ahora... solamente para Bueno, poner toda la... sin defender, sin justificar, está claro que operan muchísimos intereses para que desde una cuenta de Instagram se publique eso. Digo, son se borra cosas el muy momento, llamativas. todo robado. Todo funciona todo- con un timing tan maravilloso, ¿no? Ojalá si el Estado funcionara con ese timing, ¿no? Con esta estrategia de... La verdad es fabuloso. Pudieran trabajar Ya para hacer el resultados. bien como hacen la maldad, Claro. digamos, todos juntos. Claro, se junta para la maldad, es lo que decía. Pero bueno, no deja de ser reprochable, así que bueno. ¿qué va? Bueno, la verdad que fue Un candidato también es una figura de la provincia de Buenos Aires que se nacionaliza con esto también, ¿eh?
Estamos hablando del jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Ex Jefe de gabinete. Bueno, no es una figura menor ni un político No, para de baja nada, monta para o nada. 4 de copas. No. Convengamos que es segunda línea, así que o primera, así que No, no. tiene sí, a sí, cargo estudiable. uno de los municipios más grandes de la provincia de Claramente. Buenos Aires. Es realmente Así que muy es serio. muy serio. Bueno, pero hay figuras que son segunda línea de otras provincias que no conocemos y vamos, que empecemos a hablar de los jefes de gabinete o de los vicegobernadores de otras provincias o Yo no sé ni incluso de quiénes son. gobernadores y no sabemos quiénes son. Es decir, también hay una concentración mediática que lleva a que nos pongamos toda la atención ahí y no veamos posibles actos de corrupción en otras figuras de otros lugares que viven con igual o más obscenidad. Igual este chico se hizo muy conocido por ser Claro. mujer. Es verdad. Se ve que Claro, tiene sí, tendencia. tiene target ahí. La tendencia y bueno, Bueno. todo tiene costo. Vamos a un corte, primer corte, ya venimos. Bueno, volvimos del primer corte y ya tenemos nuestro invitado sentado en nuestro living, Mario Alisi. ¿Cómo te va? Mario ¿Cómo estás? Alisi está a cargo de APIMES, así, ¿no? Así es, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy Gracias bien. por invitarme. No, por favor. La verdad que vemos súper necesario dialogar un poco sobre este tema de lo que es la pequeña y mediana industria y las inversiones a nivel local de cara a lo que viene y de lo que veníamos hablando un poquito inclusive en el corte, de la gran incertidumbre que hay y analizando un poco cuál es la propuesta de cada espacio político frente a lo que sería este espacio, que son las pequeñas y medianas empresas. ¿Vos cómo lo ves, Mario? Nosotros, primero, aprovechando la charla que teníamos recién, que por ahí sirve para ponerlo en contexto, Sí. nosotros vemos un contexto a futuro de una economía argentina creciendo. Y lo voy a decir por qué crece, digamos, por algunos motivos que son reales. Primero entramos en un periodo del Niño, con lo cual vamos a tener más lluvia y tenemos por lo menos 5 años, lo que dicen los sectores agropecuarios, de buena cosecha, que no la tuvimos. O sea, tuvimos 3 años una sequía extraordinaria que no se dio en los últimos 100 años y el último año fue terrorífica. Por otro lado, se terminó el gasoducto Néstor Kirchner, por lo menos en la parte interna. O sea, hay una balanza positiva porque vos dejás de importar 5.000 millones de dólares de gas y eso te equilibra en la balanza. Ni que hablar que si el gas llega a Brasil, vos automáticamente en los próximos años tenés una balanza no equilibrada, sino positiva. Claro. Además, o sea, el mercado brasileño es un mercado que nos puede consumir hasta 10.000 millones de dólares año. Llegamos a 1 millón de barriles de petróleo. Y el litio y el oro y las tierras raras están en pleno desarrollo de exportación. O sea, Ahora- tenemos un futuro promisorio, fantástico, pero depende quién gane. ¿o no? Pero depende quién gane Ah. y depende cuál va a ser la política de distribución. Por eso. Porque esto puede ser un país para 10 millones de habitantes o puede ser un país para los 40 y pico de millones de habitantes, casi 50 que hay en Argentina. Países ricos con gente pobre. Mira, había un dato muy interesante. Cuando estuvo el gobierno anterior, apenas suma el gobierno de Macri, Macri planteaba el modelo de la australiana. Nosotros nos pusimos a estudiar el modelo australiano, porque dijimos, bueno, ¿cuál es el modelo? Bueno, era un país con una característica muy parecida a la Argentina, con un nivel de exportación agropecuario, tecnología industrial, agroindustrial, con una serie de medidas muy interesantes, pero claro, tenía 20 millones o 20 y pico de millones. Entonces, obviamente que podía contener a esa base de personas y con grandes latifundios. En el caso de la Argentina, nosotros lo que estamos discutiendo es cuál va a ser la política redistributiva y cuál va a ser la participación de los trabajadores y de los sectores pyme en el Producto Bruto Interno. El máximo participación del Producto Bruto Interno lo tuvimos en el último gobierno de Cristina, que llegamos hasta el 51% de los trabajadores. A partir de ahí empezamos a caer en el Producto Bruto Interno. Digo, esto no es un tema menor, porque el 51% que se produce en ese gobierno fue superior al 50 y 50 del gobierno de Perón, que fue el máximo hasta ese momento de participación de los sectores de los trabajadores en el Producto Bruto Interno. Mucho desarrollo de las empresas nacionales, que es lo que te mantiene la rueda productiva. Es lo que te mantiene la rueda Claro. productiva. Si nosotros estamos en este escenario, hoy cuando estábamos en la charla estuvo interesante y que yo compartí algunas de las cosas que veníamos planteando, es verdad que hay un gran nivel de incertidumbre, pero también es verdad que hay algunas medidas que al sector empresario lo preocupan mucho más que lo otro. Ejemplo, el caso que plantea el candidato Milei, donde nos plantea una dolarización, en la cual nosotros ya vivimos una dolarización, que fue el 1 a 1, el famoso 1 a 1 de Menem, que fue una similar a una dolarización, y eso terminó en una catástrofe económica en el 2001. O sea, no es que nosotros no tenemos experiencia en lo que es una dolarización. Y los 3 países que están dolarizados, ejemplo Ecuador, tiene un problema
brutal en su economía y cuando hablas con los funcionarios no saben cómo hacer para salir de ese encorce que no les permite tener ninguna política de desarrollo. Claro, pero aparte, o sea, yo siempre pienso, ¿no? Un país sin moneda es grave, es un país que con la moneda es parte de la soberanía, hay que cuidarla, hay que potenciarla, hay que tratar. Sabemos cómo las decisiones económicas que se han tenido, se han tomado estos últimos tiempos, también dentro de un contexto, porque las cosas no pasan porque sí. No. ¿No es cierto? El candidato anterior, hoy, el candidato actual a presidente, Massa, que actual ministro de Economía, agarrando una papa caliente y haciendo lo que puede, pero en esta realidad de cada una de las propuestas, ¿qué es lo que no, qué es lo que va a hacer levantar a las personas? Porque si nosotros nos centramos que lo fundamental para el desarrollo de una economía de un país es que quienes habitan el suelo argentino vivan bien, no con un sector, sino que la mayoría podamos vivir bien, con cosas resueltas básicas en nuestra salud, en nuestra vacuna, en comer, en poder mandar a nuestros hijos al colegio. Es básico. Si nosotros no tenemos esa garantía por parte de un candidato, ¿cómo vamos a hacer? Esas cuestiones que vos decís que son básicas y que son garantías simples, como la educación pública, la salud, el que coma todos los días, no es la característica de la gran mayoría de los países y fundamentalmente en Latinoamérica. Esto también hay que ser claro. Claramente. O sea, la educación pública, a ver, Chile se está matando por tener una educación secundaria gratuita. Y te está diciendo que los vouchers que le queremos dar ahora no son un desastre. Y la Argentina ha sido pionera en educación pública, en universidad de calidad pública, en hospitales. Entonces, esto es un retroceso dentro del modelo de lo que la Argentina como se conformó con los inmigrantes y como desarrollo. Y por otro lado también hay que entender una cuestión, que creer que la Argentina solamente es una decisión política de los gobernantes. Yo le quiero decir, miren muchachos, Argentina es un territorio en disputa. Lo primero que tenemos que entender, o sea, vos tenés una base militar fase 1 inglesa en Malvinas, no está por casualidad con con cantidad de soldados, aviones y alta tecnología. Vos tenés un presidente de Chile que perdió, un candidato a presidente por el 1% con Boris, que su plataforma de campaña era la disputa de la Patagonia Argentina. Vos tenés una instalación de bases militares de fase 1 norteamericanas en la triple frontera en plena disputa todo el acuífero. Entonces, si nosotros no entendemos dónde está la disputa y creemos que el argentino es una cuestión de buenos muchachos y que tienen buenas intenciones y que la política internacional no juega en Argentina, es casi de una ingenuidad y de una falta de profesionalismo en la política pocas veces visto. Por eso lo que preocupa al empresariado, que es lo que a mí me toca hablar, digo, no voy a hablar de otros sectores porque no me corresponde, es la falta de profesionalismo en el tema y la falta de profundidad en la discusión. O sea, yo cuando ayer veíamos el debate, vi a candidatos que realmente cuando tenían que hablar de la propuesta económica no la sabían. Entonces, en un momento que vos tenés una inflación del 135% y a vos te preguntan cómo voy a desactivar la LELIQ, vos tenés que dar alguna respuesta, por lo menos para que nosotros de este sector que tenemos que dar crédito o comprar o comercializar, tener algún tipo de medida. Entonces, digo, por un lado, una crisis económica que no la voy a explicar porque todo el mundo la está padeciendo. Por otro lado, un gran nivel de incertidumbre, con lo cual hace que se produzca una mayor restricción económica. Ejemplo, la obra pública. Recién no estábamos hablando, o sea, si uno de los candidatos, el caso de Milei, dice yo no voy a continuar la obra pública nacional, obviamente que todo el sector que estamos en la industria de la construcción paramos toda venta o toda inversión a todo lo que tenga que ver con la obra pública nacional. No así la provincial, que más que mal sabemos que tiene caja y que el actual gobernador que ganó dice que la va a continuar. Entonces, bueno, más o menos no tiene una previsibilidad. En el otro caso, sabéis que no hay futuro para ese sector y lo que no se termina de entender es que si hay una industria que genera mano de obra, que genera dinamismo económico, la industria de la construcción. O sea, no hay ninguna industria que con más dinamismo. Entonces, si vos parás la obra pública nacional, estás parando más del 30% de la obra pública de la Argentina. Por ende, no solamente parás la obra, sino parás toda la industria que corresponde a eso. Fabricantes. Entonces, digo, son situaciones muy complejas a la hora de poder tomar
cualquier tipo de decisión empresaria. Pero claramente. Che, Mario, te quiero abrir un poco con los chicos. No sé quién arranca preguntando con Ya me ganas. olvidé todas las que querías. Gracias por venir, la verdad que es súper interesante escucharte. Lo que decías recién vos, hablabas de no es común en el resto de América Latina comer todos los días, tener salud, educación gratuita, un montón de cosas, ¿no? De servicios que tenemos en Argentina. Yo lo escuchaba a los candidatos hablar de la propuesta económica y todos hacían la cuenta del almacenero. ¿Viste? Como el problema del déficit fiscal, si sacamos el déficit fiscal no va a haber más inflación y le encontramos el agujero al mate y resolvemos el problema de la Argentina. Pero digo, el déficit fiscal, ese que es tan famoso, es lo que decís vos, es el gasto en obra pública, es parte de la inversión, es parte de lo que se gasta en los servicios públicos, la educación, la salud. ¿Cómo es esto? Incluso hasta Massa hacía esta cuenta sin discusión del contexto internacional. Parece que la Argentina fuera como un caso, una rara avis única que, nada, se explica por sí misma. No... Mirá, te lo voy a contestar porque está muy buena la pregunta. Digo, la pregunta me parece que va a una cuestión interesante. Perú es un país sin déficit fiscal y con un banco central totalmente autónomo. ¿Está claro? Totalmente autónomo. Tuvo un presidente como Fujimori que terminó volando por los techos y acaba de volar otro por los techos. O sea que eso no significa que vos vas a tener una estabilidad política y mucho menos significa que vas a tener una distribución. Que vos tengas un equilibrio fiscal no es una garantía de una política de desarrollo. El ejemplo concreto de esa política es, te doy un ejemplo puntual de un país que dentro del rango de Latinoamérica es un país que diría que está en un proceso económico de los países andinos, uno de los más importantes. Tal vez un poco menos que Colombia, pero es un país con un déficit fiscal cero. El déficit fiscal por sí solo no es la solución del problema, porque también lo que yo digo que en Argentina es un problema de distribución. A ver si el litio sale sin pagar ningún impuesto, Vaca Muerta sale sin pagar impuesto y con el petróleo directamente sin elaborar. Si el oro de Catamarca está saliendo sin pago de impuesto, si el sector de la hidrovía no tenemos absolutamente ningún control, yo te digo, mirá, no sé si el déficit fiscal es el único problema que tenemos. Hay algunos problemas que son mucho más importantes que el déficit fiscal. Que obviamente vos me decís, tiene que haber déficit fiscal equilibrado, y por supuesto, nadie te va a decir lo contrario. Ahora, eso no es la solución al conflicto de base que tiene Argentina hoy. O sea, Argentina tiene un conflicto mucho más profundo que no controla, ni tiene poder de control, ni ejerce poder impositivo, ni de distribución de ninguno de los órganos que generan esos niveles de riqueza. Por eso cuando Milei dice, viva la libertad, digo, ¿la libertad para quién? Claro. Porque no es la libertad para todos. Digamos, los trabajadores que no van a estar dentro de esos sectores económicos puntuales no van a tener libertad. O los desocupados no van a tener libertad. Entonces... Pero es una fantasía esa palabra libertad. Es una fantasía lo que presenta. Porque uno por sí mismo, o sea, es uno y sus circunstancias, vos no vivís en el éter, en la nada. La libertad está atada a los entornos, no al mismo individuo. Y en este caso, Milei claramente se contradice. La libertad va a depender de muchísimas cuestiones económicas que si el tipo te cierra la posibilidad, sobre todo los trabajadores. No. Además dijo, en 20 años somos, si me dejan a mí gobernar, en 20 años somos Alemania y en 35 somos Estados Unidos. Más allá de que sean modelos que uno quisiera imitar o no. No son liberales, no son países que se precien porque el Estado no intervenga en la economía o que no cobre impuestos, todo lo contrario. Mira, Estados Unidos, y terminando de responder la pregunta que me hiciste, que me pareció importante, Estados Unidos tiene dos bancos centrales. Claro, tiene dos. Tiene un banco que es para el sector cooperativo, que tiene una fortaleza impresionante, debe ser varios Producto Bruto Argentino, que es anterior a la Reserva Federal, y por eso nunca la Reserva Federal lo pudo tomar, que no solamente regula el sistema cooperativo bancario cooperativo, sino además todas las cooperativas agrícolas y productoras norteamericanas, sino además tiene la Reserva Federal Norteamericana, que es la encargada de regular el sistema bancario norteamericano. Que además está decirlo que en el 2008, con la crisis del 2008, Estados Unidos salió a comprar la deuda bancaria, no es que no tiene intervención, fue la mayor intervención de un Estado frente a la mayor crisis financiera mundial. Por lo tanto, no es que los estados no intervienen en la economía y dejan la economía liberal. Si hay un ejemplo concreto, es la crisis del 2008 norteamericana. A ver, yo, bueno,
un poco volviendo al principio, porque tenía un montón de preguntas, pero se me fueron yendo. Primero, Lucero. gracias por venir, Mario. No, gracias a vos. Un placer. Además, está buenísimo que en este programa escuchemos un montón de voces de diferentes sectores productivos y de la ciudad que nos encanta. Después terminamos con los programas muy felices de haberlos hecho. No, cuando decimos que Argentina, bueno, el año que viene vamos a estar mejor porque tenemos el litio, porque ya va a estar operativo el gasoducto, porque se terminó la sequía y viene el niño, que hasta ahora no llovió nada, así que no sé qué niño será. Esas condiciones macro me hacen pensar dos cosas. Primero, qué gran resiliencia tiene este país, que estando en la situación que estamos, sigue teniendo unas oportunidades enormes de generar enormes riquezas, que para el gobierno que toque gobernar será cómo lo manejen o no, porque en realidad la misma perspectiva la van a tener claramente los tres candidatos que tienen posibilidades de acceder al gobierno. Entonces, será, bueno, no escucho mucho que se hable en las plataformas cómo van a intervenir en esos aspectos, porque claramente que podemos exportar todo eso, pero cuanto más valor agregado le agreguemos, más va a ser la rentabilidad que tengamos, si no, no es imposible que sea sostenible en el tiempo. Y por otro lado, creo que, bueno, sí, lo de la obra pública tracciona muchísimo, ya viene ralentizándose y parándose hace unos cuantos meses, porque más allá de lo que diga este candidato, la gran inflación que hay ha parado casi todas las posibilidades, por lo menos de las pequeñas empresas que no son formadoras de precio, de poder sostenerse financieramente en este contexto. Entonces, es complicado. Entonces, a ver, un poco, no sé, no es una pregunta, es por ahí mi opinión. Como empresario, ¿qué haces en este momento? Y la Argentina siempre tuvo estas crisis, estos momentos, y los empresarios, que ya tenemos varias crisis en el lomo, me parece que hay que apostar para seguir para adelante, siempre. Por ahí esperar un rato que acampe, pare la lluvia acampe, pero hay que seguir apostando. Yo estuve en unas charlas la semana pasada y todos coincidían en eso, en no detenerse, en seguir apostando al crecimiento. Si tenés una máquina y querés invertir, y dale. Y si querés contratar gente porque necesitas, y bueno, vamos para adelante tratando de, bueno, que no se te haga un agujero que luego no lo puedas sostener y que te tumbe en un día. Pero me parece que el industrial, el innovador, el empresario, el que tiene ese gen emprendedor, es muy difícil hacerlo parar. Siempre es muy difícil tenerlo en esta situación, es bastante imposible tenerlo quieto. Entonces es complejo porque no sabes qué hacer, pero como que me parece que siempre hay que apostar a verlo del lado del vaso medio lleno. No, a ver, digo sí, es verdad lo que vos estás diciendo, pero yo te lo voy a replantear y por eso es tan importante esta elección. Yo te voy a contar una anécdota más, es una experiencia mía, personal. Cuando se aplica la política del 1 a 1 en el gobierno de Menem y aparece Cavallo, que hoy claramente Milei lo presenta como casi como un patriota, mi padre acababa de instalar un aserradero. El importador se había puesto como industrial. Lo agarra, o sea, instala el aserradero y a los pocos meses se aplica el 1 a 1, que es una dolarización como la que hay hoy, ¿no? Obviamente, al poco tiempo no convenía producir nada, porque cuando vos dolarizás no tenés capacidad económica, que es lo que nos dice Milei, por lo tanto todo lo que es importado entra como el agua, que ya se vivió en la época de Martínez. Digo, estas son políticas que se aplicaron y vos como industrial no podés competir. No. Te voy a contar algo más, por ahí yo soy mucho más grande que todos los que están acá. Había una publicidad en la época de la dictadura donde había un montón de sillas y vos te sentabas en distintas sillas, decían la peor era la nacional y tenías todas las importadas. Eso se hacía con política del Estado, ¿sabes? Y con plata del Estado se hicieron en ATC y se lo planteaba en una política de Martínez de Oz. Esa política termina estallando en el 2001, pero mi padre en una comida familiar, yo digo, che papá, ya está, llevamos un año, esto no va a funcionar. Y él me decía, no, mirá, si yo me fundo, antes se va a fundir el país. Obviamente que se fundió el país antes que él, él se fundió antes que el país. Pero además, yo me quedé con una experiencia muy clara, se lo llevó puesto en su vida. Y él se terminó muriendo.
se terminaron muriendo en el 2001 cantidad de empresarios. Sí. Y además de que se terminaron muriendo cantidad de empresarios, yo les voy a contar que yo en el 2001 ya era presidente de APYME, con lo cual a mí me tocó parar un montón de remates, más de 30 remates paramos. Y los comerciantes perdían la casa, perdían los autos, no estaban preparados psicológicamente, no sabían lo que iba a venir. Pero la diferencia, hace una semana atrás comí con los chicos de CAME y me preguntaban a mí, claro, eran chicos de menos de 40 años, ¿cómo había sido el 2001? Y yo decía, eran dos crisis totalmente distintas. Sí. En el 2001 todos estábamos endeudados, todos habíamos tomado crédito, todos habíamos financiado. En esta no hay deuda por lo que vos estás diciendo. Como todos ya preveíamos, todo el mundo compra y paga de contado. Los niveles de endeudamiento son más bien de la caja chica. Pero lo que está diciendo Milei es lo que va a pasar. Entonces, si lo que Milei me dice, y lo plantea claramente, que es una dolarización, que es una apertura indiscriminada de las importaciones, que es la desaparición del Banco Central, yo soy industrial, sé que no voy a poder competir. No necesito mucha más experiencia. Y esto es la discusión de fondo desde el punto de vista económico. Entonces, ¿nos adaptaremos a otro modelo? Posiblemente sí, pero no va a haber industria nacional. Y cuando no hay industria nacional, no hay trabajo y no hay redistribución del ingreso. Por eso yo empecé diciendo dos cuestiones que son claras. Todas esas empresas que exportan, que además no pagan impuestos, le dan trabajo a lo que es el modelo australiano que planteaba Macri, que es para 15, 20 millones, querés 25 lo ponemos. Ahora te queda más de la mitad de la población fuera de la pobreza sin ninguna posibilidad de ingresar. Por lo tanto, lo que se disputa acá es mucho más profundo, porque nadie va a poder decir, che, a mí no me explicaron cómo fue en la época de Menem, porque Menem por lo menos, cuando terminó la elección, dijo, mire, yo si decía todo lo que iba a hacer no me votaba nadie. En el caso de Milei lo está diciendo claramente cuál es su modelo de aplicación. Después, si ese modelo lo puede aplicar más o menos, no lo sé, pero es el único que lo está diciendo. En ese modelo económico, las pymes y las industrias nacionales no tenemos ninguna oportunidad real. No, y eso no quiere decir que no tengamos la capacidad de generar o de crear. No, te sacó de la balanza. Te saca la balanza. O sea, te sacó de la balanza importación y exportación directa que no da ninguna mano de obra ni ninguna toma de empleo. No genera riqueza y no genera producción interna. Y el que no genera consumo interno. Y el que tanto mira a Alemania y demás, Alemania creo que lo máximo que exporta es el 20%, todo el resto es industria Alemania nacional. estaría preso por negacionista. En Alemania estaría preso por negacionista. Sí, estaría preso. Fascinado con la intervención, me hubiese gustado tomar apuntes. Así que suscribo a todo el diagnóstico, a todo el análisis. Pero me voy a poner un poco en abogado del diablo solo para divertirnos un rato, nada más. Hay que divertirnos, estamos acá. O sea, comparto el punto de vista político, ¿no? Hace 100 años atrás Argentina era una de las 5 potencias mundiales, granero del mundo. Hoy Argentina está en el top 5 de países que tienen más dólares. Es decir, creo que si no recuerdo mal el dato es el tercer país con más dólares del planeta. Y esos dólares, una parte físicos, papel. Una parte están fugados en cuevas, en paraísos fiscales, y otra parte la tenés vos, yo, la gente que está mirando, son nuestros ahorros. Es decir, muchísimos dólares, muchísimos millones de dólares cumplen la función, sirven para ser ahorrados, pero lo que esa función de ahorro oculta es la falta de creencia en el sistema financiero y bancario, porque yo puedo puedo poner mis dólares en el banco y ahorrarlos ahí. Pero bueno, por la cuestión del, no hay tasa, del no tipo te de da tasa cambio igual, y las tasas, por esa Yo cuestión no creo que no después funciona. del 2001 alguien tenga un dólar en el banco. Exactamente, entonces la pregunta es cómo se hace para que la gente vuelva a creer en un sistema bancario, en un sistema financiero, en donde históricamente, con crisis recurrente, con todos los problemas que tiene la historia de nuestro país, de alguna manera es el verdadero cáncer. Es decir, es eso lo que está haciendo metástasis cada 10 y cada 20 años. Vos, y acá es muy importante entender algunas cuestiones que tienen que ver con la cuestión económica. Vos fíjate que Milei claramente lo habla de un economista, no sé en este momento el apellido, que fue un economista del proceso militar, el padre. Venegas Lynch, no. Exactamente. Sí. ¿Por qué lo nombra y por qué hace una política negacionista y un análisis muy live de lo que fue la dictadura militar? Nosotros decíamos hace 20 años atrás que la dictadura militar había sido un golpe económico y después había sido un golpe político. ¿Por qué había sido un golpe económico? Porque yo te voy a decir, las primeras medidas de Martínez de Oz, que fue el único que no cambia durante la dictadura militar, ¿sí? Y el equipo de Martínez de Oz se mantiene en el sistema democrático. Y te lo voy a explicar
en 2 minutos. Primero, Martínez II aplica algunas medidas que son, la primera de todas, la Ley de Entidades Financieras, que es la ley que regula el sistema financiero bancario, con lo cual desapareció todo el sistema de banca cooperativa y bancas locales y bancas regionales, que había un montón, Un montón. Y había que cambiarlo en el y 2011. se transformó todo en banca internacional. La primera medida. La segunda medida fue la derogación del impuesto a la herencia. Ustedes habrán visto cantidad de millonarios que dicen dono la fortuna en Estados Unidos, porque si no te pagan impuesto a la herencia, no porque son buenos. Entonces prefieren donarla a ellos a tenerla que pagar el impuesto. La tercera medida fue la disolución de los contratos salariales, digamos, de los acuerdos salariales. El Consejo del Salario desaparece. Después interviene la CGT y la Confederación General Económica, que después termina transformándose en CAM y la CGE desaparece o queda extremadamente debilitada. Para poder aplicar ese proceso económico en la Argentina, vos tuviste que hacer desaparecer 30.000 desaparecidos. Porque nadie te iba a entregar, ni las empresas, ni los bancos, ni la industria, ni los sectores de producción de la manera que se habían entregado. ¿Sí? Cuando te dicen que esto es nuevo, yo les digo, miren, en el proceso militar no había sindicato, porque los sindicatos, de hecho, todos los delegados sindicales eran desaparecidos. No había que vos decías, no, vos sabés que yo voy a discutir por los derechos. Tenemos delegados desaparecidos en Vicentín, hay toda una cúpula de delegados desaparecidos de una empresa local y podríamos cansarnos de nombrar empresas. Por lo tanto, los acuerdos salariales eran hechos, o sea, vos tenías una flexibilización de hecho. No tuviste un año, tuviste 10 años de una dictadura cruenta, cruel y con un modelo neoliberal y con todo lo que nos están planteando que son los próceres. Ahora, cuando sigue el sistema democrático, viene Alfonsín, pone un ministro como Grispo, que fue el último ministro nacionalista, dura un año y lo sacan, y después todo el equipo que vino con Alfonsín era un equipo, entre esos Machiné, que había estado con Cavallo y que había estado con... y que había estado Melconian también, Sí. que había estatizado parte de la deuda en dólar y Cavallo la deuda en pesos a las empresas. Entonces tenés a Machinea con Alfonsín. Después viene de Machinea a Menem. ¿Quién vuelve? Cavallo. Y aplica el 1 a 1. O sea que se mantiene el mismo modelo económico que había arrancado en la dictadura. Y después viene de la Rúa, que primero lo pone a Machinea y termina con Cavallo estallado. ¿Qué te quiero decir esto? Que casi en 30 años vos habías mantenido el mismo modelo económico en la Argentina que hoy nos quieren proponer a nosotros. Yo digo, en la escuela primaria deberían dar una película que aconsejo mirarla a todo el mundo, se llamaba Plata Dulce. Plata Dulce. Sí, Muy Por ahí bueno. aparece en No me Volver. da. Yo creo que la deberían dar como película Histórica. Sí. de histórica de clase, Un poco porque de- a mí lo que me están diciendo, si lo ves a esa película, es lo que va a pasar. Cine debate. En cine De debate. profundidad. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que el modelo que nos viene a proponer Milei, la única diferencia con la dictadura militar, que lo va a aplicar sin necesidad de ningún tipo de represión. La represión la va a tener posterior, pero no anterior. Esto que nos plantean como una política nueva es una política que ya vivimos. Por eso lo digo, y esto es una crítica en algunos programas de radio y televisión que hemos hecho en estos días, me preguntaban cómo lo veía. Mira, yo digo que la generación de los 50 en el mundo es una generación del poder. O sea, generalmente ocupa cargos de decisiones de cualquier país. ¿Sí? Y yo ahí sí me hago un mea culpa, porque considero que mi generación, una generación que con este tipo de propuesta económica tiene un gran llamado de atención y un gran nivel de responsabilidad. Y yo podría decirte la más fácil, decirte, mirá, la culpa es de la política, que es la más fácil de todas. Yo creo que la culpa es de toda una dirigencia universitaria que no puede explicarle a los alumnos de la universidad el valor de la universidad pública, se lo he dicho a varios decanos, amigos, de la dirigencia empresaria, que no hemos sabido explicar y entender lo que es la defensa de las pymes, de lo que es una banca oficial, de lo que es un aparato productivo, de lo que significa defender la mano de obra, de lo que significan las políticas neoliberales, que no hemos cansado de marchar, hemos tenido años marchando, de la dirigencia educativa, que no le puede ser que después que pasó Sarmiento, ese 100 años, estemos discutiendo en la Argentina si tiene que ser co-voucher. No, tiene que ser como hizo Sarmiento, pública, gratuita, con guardapolvo blanco para que todos sean iguales. O sea, una cosa increíble. Ahora, este nivel de responsabilidad es de toda una generación. Y digo, la política tiene niveles de responsabilidades, por supuesto que los tiene. Pero Milei no es una casualidad. No.
Entonces, para mi generación es un nivel de responsabilidad social, empresarial, política, salir a explicar estas cosas y saber que independientemente de lo que pase en el proceso electoral, esto lo vivimos, sabemos los efectos que tiene, sabemos la gente que se murió, y no por violencia, se murió porque perdió la casa, porque lo endeudaron, porque lo agarraron los préstamos, porque no pudo pagar, porque no sabía cómo actuar. Y lo menos que podemos hacer es pedir disculpas y salir a explicar claramente lo que va a pasar. Y no patear la pelota para el otro lado y decir esto es un problema de la política. No, señor, esto es un problema de una generación que no supo defender valores que son esenciales de la República Argentina. Sí, hay cierto sabor a derrota cultural, a batalla Por cultural supuesto, perdida. por supuesto que es una derrota cultural. ¿Cómo no va a ser una derrota cultural en una Argentina que fue pionera en la educación pública? Yo vengo de un pueblo que se llama San Cristóbal, que está a 170 kilómetros de acá, donde todos mis amigos eran hijos o de ferroviario y la mamá de casa, o maestra y ferroviario. Todos mis amigos que fuimos primaria pública, secundaria pública, universidad pública, todos se recibieron en la universidad pública. Todos son profesionales de la universidad pública. ¿Tan mal les fue en este país? ¿Tan desastrosamente le ha ido a la gente? Ahora, obviamente que hoy la gente está enojada porque se produce un fenómeno que es terrible, que hoy un trabajador cobrando un sueldo en blanco no le alcanza. Esto está claro. Eso es más que claro. Ahora, eso no invalida a salir a plantear un salto, algo que ya conocemos. Y esto es lo que hay que explicar. Esta política, lo que nos está planteando, que son las políticas neoliberales profundamente en la Argentina, ya se vivieron. Y el ejemplo más concreto fueron los 10 años de la dictadura militar, que él lo dice. Yo quiero a este economista, que para mí es un patriota, para nosotros fue la persona que entregó la economía argentina. Sí, claro. Y acá hay una discusión también hay que entender. Estos sectores nos endeudan y después vienen los sectores nacionales y populares, que son los que pagan la deuda. Porque estos viven generándonos deuda. La discusión de la deuda externa de Argentina, hasta que la volvió a aplicar Macri, y entiendo que hay una generación que no se acuerda de la deuda externa, durante más de 40 años, 50 años, era un tema de conversación en todas las mesas de los argentinos, que hablábamos de la deuda externa y cómo la íbamos a pagar. Yo me hablaba de deuda externa, no del FMI, era lo mismo. La deuda externa, el FMI. Entonces nosotros no podemos... Un tema conocido, sí. Monetario. Entonces nosotros no podemos creer que esto es una casualidad y que acá culturalmente no hay una derrota. Porque yo entiendo, y te voy a decir una cosa más, hay sectores populares que están muy afectados económicamente, que no les alcanza la plata, que son trabajadores, pero hay también sectores que no son los que no les alcanza la plata para llegar a fin de mes, que también lo votan. Bueno, la verdad que un placer haberte tenido, Mario. Te vamos a invitar otra vez porque nos quedaron bastante después de las elecciones, seguramente, a ver qué sacamos como conclusión. Claro. Yo les digo algo, chicos. Después de las elecciones vamos a estar en dos países. En un país que cree en las pymes, que cree en la producción, que cree en el desarrollo, que yo creo que Massa, más allá de todo el problema que tiene, lo plantea claramente e intenta, por lo menos, tener medidas hacia un sector. Y nos vamos a encontrar en un modelo que, si llega a ser Milei, yo creo que vamos a tener un modelo muy complejo y que tiene que ver con una política de resistencia. Y lo decía alguna candidata, la candidata de la izquierda, Miriam decía, nos van a encontrar en la calle. No es que le vamos a regalar fácilmente el trabajo, las pymes. Yo creo que hay que usar la tranquilidad, hay que ir pacíficamente a las urnas, pero tenemos la obligación, por lo menos mi generación, de salir a explicar en cada medio, en cada lugar, en cada espacio. Ser muy responsable en este voto. Yo creo que la Argentina, en lo que significa el resultado de esta elección, se juega muchísimas cosas. Directamente su futuro, porque tiene todos los recursos a vista del mundo, a posibilidad de tomarlos ya, porque están todos listos para arrancar.
Entonces, imagínate el modo o el deseo que tienen aquellos países que quieren, que necesitan estos recursos naturales que nosotros tenemos frente a la realidad. O sea, ¿qué le conviene al resto del mundo? La división de la Argentina. Que nos convenimos entre nosotros, que no se cree industria nacional, venir de afuera, llevarse las cosas y se terminó. Hay que cuidar lo nuestro, la plata, los recursos y el empleo de la gente. Porque si la gente no tiene empleo, que el único que se lo da es la industria nacional, no hay otra. Es así. Apuntamos a eso. Apuntamos Gracias. a eso. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a un corte y me quedo haciendo esta. Ya venimos. Ya estamos sentados con Gerardo Crespi. ¿Cómo andás, Gerardo? ¿Qué haces, Mariela? Lindo tenerte de nuevo. Bárbara, me encanta estar acá. La verdad que siempre buena onda y viste un programa muy lindo. Bueno, me alegro. Gerardo, bueno, recordemos a la gente que Gerardo es quien conduce este espacio que se llama Mesas de Trabajo, que tiene una actividad sumamente reconocida en todo el marco político y social de Santa Fe. Y quiero que me cuentes un poco cuál fue la posición y el lugar en que tomó y que quedó Mesas de Trabajo después de tanta actividad, de tanto contenido, ¿no? De tantos años. Sí, la verdad que, bueno, el sector nuestro es el agrupamiento más antiguo de la ciudad de Santa Fe. O sea, el único que queda en pie después de tantos años. Vos calculá que en los comienzos nuestros fue del año 84, donde el inicio de Mesa de Trabajo y donde a través de los años la llegada del reutemanismo, por ejemplo, a todos los sectores políticos, a todo el agrupamiento político, los mandó toda la casa. O sea, ¿por qué? Porque lo único que se precisaba en todos los que participaban con Reutemann era quedar bien con Reutemann, nada más. Entonces lo metía en la lista y ya era suficiente. No era necesario un desarrollo político, territorial, social, que la gente acompañe, o la creación de dirigentes políticos, sino que el hecho de estar bien con Reutemann significaba participar de la lista de concejales y diputados. Entonces todos los agrupamientos fueron disueltos. Lo único que se quedó en pie fue el nuestro. Te digo más, no sé si lo conté en algún otro programa, pero bueno, nosotros por ejemplo fuimos uno de los únicos que enfrentamos a Reutemann en su desarrollo cuando fue gobernador, y bueno, yo era empleado de la Cámara en ese momento que lo enfrentamos. Yo terminé de portero en la Cámara, yo estaba en una oficina, terminé de portero porque me castigó me castigó por enfrentarlo, porque sí son muy democráticos. El poder es así, el poder cuando no te domina trata de destruirte. Pasa en todos los partidos políticos, ¿no? En el peronismo la verdad que nosotros hemos padecido mucho. Eso, bueno, hice toda mi campaña de portero en legislatura. Y bueno, ahí salí de concejal. Mal no te fue. No, mal no me fue porque mucho tiempo. Como no atendían a nadie, claro. Bueno, yo estaba de portero, lo agarraba todas las cosas que salían todos enojado, puteándolo, enojado porque no lo resolvían nada, lo agarraba yo, le vine que yo tuve una mano. Y fíjate vos que tuve un año de portero después de haberlo enfrentado, y bueno, salí de concejal ahí. Uy, así que bueno. Muy buena campaña de vereda. Sí, la política, por ahí, eso es lo que le pasa por ahí a mucha dirigencia en todos los partidos políticos, por eso yo hablo siempre que en los partidos tenés un montón de caballeros de la política, tipos muy buenos, como así tener tipos que lo único que llegan a los cargos para poder usufructuar y tener una mejor calidad de vida sin importarle el otro, ¿entendés? Es en todos los partidos políticos, no es que en el peronismo también pasa en el socialismo, pasa en el radicalismo, y por eso siempre yo por ejemplo rescato un montón de hombres y mujeres que hacen bien las cosas, que por eso yo hablo con la gente por ahí que la democracia es perfecta, tenemos que hacerla funcionar. Sí, claramente. Con premios y castigos, premiando al que hace bien las cosas para que quede por vida si quiere y castigando al que no hace nada. Bueno, como la tenemos a Violeta, que tantos años de caminata, trabajo, nos costó, llegó la Violeta. Aquellos que estamos en el llano y que no tenemos, que para las campañas tenemos que sacarla de la nuestra, que no nos pone nadie, ¿viste? Claro. Salvo los amigos que por ahí nos dan una mano, es muy difícil llegar al hombre común, al dirigente común, el que no está en el poder, porque el que está en el poder la hace desde el poder con la plata tuya y la plata mía. Entonces ahí está la diferencia. En cuanto a llegar, por eso costó mucho años, un montón de veces que bueno, con Violeta la presentamos, pero la verdad que
que luchar contra un poder, contra una cartelería, más con el tema de las redes sociales, ahora con el costo de las redes sociales, que por ahí ganan millonadas, bueno, nosotros ponemos 2 mangos y por ahí se parece una vez cada 3 días, parece Violeta. Los otros, había el teléfono, había la cocina, había la heladera, había cosas, salían los candidatos de todos lados. ¿Por qué? Porque ponían tanta guita en las redes que salían de todos lados, ¿no? Entonces, Violeta está en los barrios, por para, eso la gente la para otra. ver la Violeta tenía que pasar 3 o 4 días y se la enganchaban en algún lado porque teníamos 2 mangos de cosas. Bueno, pero la verdad que nos acompañó la gente. ¿Por qué? Porque construimos de esa mística, esa militancia, ese constante trabajar con la gente, la pandemia que, bueno, asistimos mientras estaban todos encerrados en la casa, nosotros estábamos ahí, Violeta se contagió 2 o 3 veces, llevándole cosas a la gente, asistiéndola, cuando por ahí no encontraba, le faltaba esa asistencia por parte de que ahí está la política. Y aparte es vocación, es vocación. Es vocación. Es Pero, vocación. pero además La política es vocación. Claro, yo le digo a todos, si no, metete a trabajar de un comercio, una empresa, empleado. Porque si vos sos dirigente político tenés que laburar de lunes a lunes. No es que vos el fin de semana te vas a la quinta y bueno, y pasan desastres como han pasado en esta ciudad y estamos llamando a todo el mundo. Porque yo qué sé, el fin de semana nos llamaba la gente ahí de Santa Rosa de Lima que estaban inundados con las cloacas, ¿viste? Y es sábado, ¿viste? Entonces tenés que llamar, bueno, sí, bueno. Silvina Frana, que es bárbara, ¿viste? Lo que hace, bueno, atendió el sábado, nos solucionó el domingo la problemática, pero esas cuestiones, o yo qué sé, agua, que sabía que no tenían agua en Colastiné, y bueno, podés esperar el lunes cuando no tenés agua, que es un elemento esencial, y bueno, no encontramos nada, y bueno, tuvimos que ir a comprar agua mineral para llevarle a todos los vecinos. Claro, tal cual. Yo qué sé, hay una cuestión de qué es lo que significa la política, por qué tenés que estar, y que es en un lugar que tenés que estar a disposición de la gente, no es que vos llegás para tener un estatus, tener una mejor calidad de vida, porque vos tenés tipos que, yo qué sé, que tienen guita para que ni los tataranietos lo van a gastar, de todo lo que han usufructuado el Estado. Entonces contra eso hay que estar. Contra eso hay que estar. Este país, la verdad que este país es muy rico y es muy poderoso y podría ser una potencia si no hubiese pasado todo lo que pasó hace los años, porque si ustedes se ponen a pensar, yo no estoy en contra de la política. Y la antipolítica es mala. No hablemos de antipolítica. Hablemos del político con tradición, con ganas de hacer cosas. Porque si no hablemos de lo que es antipolítica, porque la antipolítica no te sirve para nada, porque no construye nada. Nos hemos dado en la ciudad de Santa Fe cuenta con todas las últimas elecciones que pasó que todos los inventos por ahí resultan que después no construyen nada. Pero la verdadera política, la de construir y hacer, me parece que es lo que tiene que hacer. Si ustedes se ponen a pensar en los años que hemos pasado, la multiplicidad de la política en cargos, en cada comuna, en cada vecinal, en cada provincia, los miles y miles de cargos, la verdad que este país es un país rico que se pudo mantener a través de los años y poder hacerlo. Y viste que después viene por ahí un gobierno que de golpe florecemos y vamos a florecer, hay mucha esperanza, hay mucha esperanza porque somos un país con muchas opciones. Y te quiero pasar un poco con los chicos a ver quién arranca. ¿Qué tal, Gerardo? Encantado de conocerlo, la primera vez que conversamos, cortita y al pie. ¿Cómo se reconstruye el peronismo en la ciudad? ¿Qué tiene que hacer? El peronismo se reconstruye con corazón, con cariño, con amor al prójimo, con la mística necesaria para hacerlo. Pero que tienen que ser hombres o mujeres con vocación y con esa mística del peronismo. El peronismo en esta historia de la Argentina fue siempre la solución para todas las grandes problemáticas que pasaron en este país. No te olvides cuántos gobiernos pasaron de otros símbolos políticos que por ahí tuvo que venir el peronismo para hacerse cargo de todas las problemáticas. Pero aquí hay que convocar a cada hombre y cada mujer que sea peronista, que comulgue con el peronismo, pero con un estilo de vida, una mística, y volver a enamorar a la gente, que es fundamental. Recuperar los valores de creer que la alternativa es el peronismo, que la alternativa somos aquellos que trabajamos por el semejante, que esa es la función, ese es el objetivo principal. El mejorarle la calidad de vida al ciudadano, no es otro. Nosotros, si elegimos mal, nos va a ir mal en la vida. ¿Por qué? Porque el que conduce no va a hacer mal las cosas y no va a ir mal en todo. Si elegimos bien, nos va a mejorar la calidad de vida que tengamos. Entonces, el peronismo tiene que ser esa alternativa. En esta ciudad, nosotros, yo qué sé, ahora ganó Poletti, pero bueno, nosotros vamos a buscar, y con Violeta ya lo he hablado, de apoyarlo totalmente para que tenga una buena gestión,
Acá el problema que tenemos es que el que llega, la oposición busca destruirlo para que le vaya mal. Y si le va mal al que llegó, nos va mal a todos. Nosotros queremos una ciudad floreciente, una ciudad pujante, una ciudad con trabajo, una ciudad con turismo. Entonces no importa el signo político que llegue, sino que tenemos que buscar que eso que tienen los espacios de poder les vaya bien, porque si le va bien a ellos, nos va a ir bien a nosotros. Bueno, ojalá queda poquito para ya las PASO y una definitoria, así que estamos todos bregando porque sea el mejor resultado para todos. No, por supuesto. Yo la verdad que nosotros creemos, yo tuve varias veces más. Una de las veces que tuve fue en la pandemia que nos recibió. La verdad que yo lo conocí, me pareció un tipo muy humilde, con muchas ganas de ser. Le tocó agarrar un hierro caliente que fue el Ministerio de Economía en momentos de que nadie lo quería agarrar, en los momentos más jodidos de este país. Tengo unas críticas muy fuertes hacia lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, la verdad que más allá de la herencia del Fondo Monetario, la verdad que agobió a este país, que lo llevó a este estado que tenemos, la pandemia, que nos significó una crisis muy grande, pero la verdad que hablando con Sergio Massa, que hablamos ya varias veces, y la última tuve hace una semana, que tuve con 35 dirigentes de la provincia, bueno, la verdad que las ideas, en cuanto a lo que hablamos, de lo que todo el sistema internacional, los socios que tenemos en cuanto a China, en cuanto a Brasil, en cuanto a Estados Unidos, la oposición, lo que plantea de los vouchers de salud, los vouchers de educación, la dolarización de la economía, la destrucción del Estado, bueno, todo eso es retroceder. Es retroceder al lanzamiento universitario. Fíjese lo que pasó en Chile, el caos que suscitó el lanzamiento universitario. Nosotros logramos, esos son derechos conquistados que no podemos volver atrás. El obrero pudo empezar a ir a la universidad a partir de la falta de lanzamiento universitario. Entonces no podemos volver a esas cuestiones que, fíjense, en otros países tenemos, ejemplo, el caos que suscitó. Entonces, no, son derechos conquistados y realmente volver no tiene sentido. Siempre para adelante, atrás ni para tomar envión, dicen algunos, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que ya nos estamos quedando sin tiempo. Es más, nos tenemos que ir ya directamente a despedir para el sábado que viene. Siempre me... No, mentira. Pero Mario Galici se quedó un montón. No nos sacamos la foto. Yo estaba esperando que me pregunten eso, mira, y no dejaste de preguntar. Pero algo va a quedar sin tiempo. Quedamos sin tiempo. No le dé bolilla. Bueno, no, pero bueno, dale, cuando quiera, dale. En 2 semanas te quiero. Dale, cuando quiera. Hasta el sábado que viene. Chao. Voten con responsabilidad.